No sé realmente cuál es el problema. Ya está grabando. Hoy sí, hoy sí. Vale, perfecto. Entonces, vale. Dejó de grabar otra vez. Bueno, No, sigue ahí grabando. me comentan si deja de grabar o qué, porque está fallando. Este, bien, vamos a seguir con el tema anterior. Ustedes pueden ver acá dos videos, perdón. Y después de la historia que vimos en la clase anterior, eh, sobre cómo se había dado todo el descubrimiento de los componentes de la cadena transportadora de electrones, y luego pues ir asociando cómo trabajaban en conjunto, pues Peter Mitchell, pues, tomando en consideración todos esos aspectos, pues él propuso cómo es que funcionaba de forma sinérgica la cadena, el transporte de electrones y la fosforilación. Entonces, él mencionaba, ¿verdad? En las ciencias experimentales, la fraternidad científica debe probar una nueva teoría para la destrucción, si fuera posible. O sea que todo lo que se hace en esta vida tiene que ser probado. No es cuestión de que yo lo digo y así se hace y así será, sino que todo tiene que ser probado. Entonces él planteaba que este flujo de electrones, ustedes pueden ver en este video que está por acá, el flujo de electrones, vean, directamente hacia la coenzima Q, pasando por el complejo 3 al citocromo C. Vean, esto es el experimento que ustedes han hecho. Citocromo C hacia la citocromo oxidasa, el complejo 4. Y posteriormente viene la reducción del oxígeno a agua. Ese es el flujo, ¿verdad? Y por acá, al final de la grabación, se puede ver la ATP sintasa rotando, que será esta que ustedes ven acá. Voy a poner el puntero láser. Esta que va a aparecer por acá. ATP sintasa, que será lo mismo que esta, que ustedes ven acá, ¿verdad? Fíjense cómo está proyectado hacia la matriz y cómo es que se están activando los ADP, activando, digo, ¿verdad? Por la fosforilación del ADP para formar ATP. Se ha descubierto que la ATP sintasa funciona como un dímero funcional. Eso implicará que, ya vamos a ver acá cuando se ponga bien el... Vean los complejos donde están distribuidos, ¿verdad? En cada uno de los monómeros de este dímero, ubicados, ¿verdad? Cercano a la ATP sintasa y por supuesto, ¿verdad? Relacionados con la ATP sintasa tienen que estar otras proteínas accesorias que ya las vamos a mencionar. ¿Cómo es que funcionan estas proteínas? ¿Verdad? Ese es un bosquejo general, cómo se funciona la cadena transportadora acoplada con la fosforilación oxidativa. El mecanismo es un poquito complejo, ¿verdad? Hay que tener en consideración varios aspectos para que se pueda comprender. Pero como les comento, cualquier cosa me dicen y pues vamos a ir aclarando, ¿verdad? Para ver que todo quede claro. Contestando la pregunta no sé quién me preguntó, pero siempre el capítulo 19, no nos vamos a salir de eso, el capítulo 19 era para las dos clases, solamente que en la clase anterior, en la 16, íbamos a utilizar la 13.3, 13.4, ¿verdad? Para ver los componentes relacionados a la cadena. Este es un mapa metabólico en la cual se puede ver que la oxidación de los combustibles, carbohidratos, lípidos y proteínas. Ustedes solo han visto esta parte de carbohidratos, ya en las próximas clases van a ver lo demás. ¿Y dónde es que están las he posicionado dentro del mapa conceptual, mapa metabólico, donde están ubicados
estas vías que les he mencionado, la vía glucolítica y la vía del ciclo de los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Entonces, con la finalidad de dos cosas. Uno, la finalidad de producir NADH, coenzimas reducidas, ambas coenzimas, NADH y FADH2, y por el otro, oxidar completamente estos combustibles. O sea que los transportadores electrónicos son los que captan esos electrones, esos protones de todos estos combustibles metabólicos, carbohidratos, lípidos y proteínas. Las proteínas, vean el flujo de entrada que va, primero su desaminación en el ciclo en el ciclo de la urea, y posteriormente la entrada de los esqueletos carbonados de ellos, después del proceso de desaminación, hacia el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Todos los esqueletos carbonados de los aminoácidos pasan por intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y los lípidos lo que hacen es, a través de la movilización de los triacilglicéridos, forman glicerol y ácidos grasos, y los ácidos grasos dentro de la mitocondria, porque son transportados a la mitocondria, pasan a través de beta oxidación, formando acetilcoenzimo A. Entonces, si ustedes lo pueden ver, algunos proteínas, algunos aminoácidos pueden entrar, pero siempre con la finalidad de entrada al ciclo de la producción de acetilcoenzimo A. Los carbohidratos, a través de la descarboxilación oxidativa del piruvato, forman acetilcoenzimo A, y los lípidos, por supuesto. Entonces, aquí lo que está abundando es acetilcoenzimo A, que se oxida completamente a CO2, agua y coenzimas reducidas, NADH y FADH2, ¿verdad? Y la cadena está abajo, aquí está abajo la cadena, vean la entrada de NADH, y ustedes no van a ver aquí, pero aquí en esta partecita de abajo dice FADH2, ¿verdad? Esa es la forma como van entrando las coenzimas reducidas, por supuesto suplementadas por la oxidación de estos combustibles, ¿verdad? Y vean, todo esto son reacciones que están alrededor del centro del metabolismo, ¿verdad? Esa es la idea que ustedes tienen que tener. Por eso es que las clases estas van precisamente para eso, darles la columna vertebral de todo esto, ¿verdad? Este es el acetilcoenzimo A. Bien, ya estando dentro del flujo de electrones, habíamos mencionado que la cadena tenía 4 complejos multienzimáticos, ¿verdad? Aunque dicen ahí, bueno, multiproteínicos, le vamos a decir así, con actividad enzimática, o sea, complejos enzimáticos, ¿verdad? Porque no son varias enzimas, sino que el complejo en general es el que tiene la actividad enzimática. Las proteínas que están asociadas con él al complejo, pues dan esa actividad, ¿verdad? Entonces, habíamos mencionado la entrada de los dos sustratos reducidos, las dos coenzimas, NADH y FADH2. Uno, NADH, que entra al complejo 1 y dona sus electrones a la coenzima Q formando ubiquinol. La siguiente entrada del FADH2 es a través del complejo de 2 o succinato de deshidrogenasa, que es la misma proteína que está asociada en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pero que acá funciona como una proteína integral. De hecho, de todas las enzimas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, 7 son enzimas solubles y solamente esta es una enzima integral, ¿verdad? Asociada a la membrana, que también, a través de la oxidación del succinato fumarato, dona sus electrones y protones al complejo 2 y de ahí a la coenzima Q. Y el flujo de electrones va desde la coenzima Q hacia el citocromo C, y el citocromo C pasando por los intermediarios, que ya lo vamos a ver, hacia oxígeno para la formación de agua, ¿verdad? Si ustedes lo ven acá, esto no hay síntesis de ATP. ¿Qué hay acá?
lo que se hace es crear una fuerza que se llama fuerza protón motriz. Vean, el flujo de electrones acoplado al bombeo de protones. El flujo de electrones sobre estos complejos proteínicos en la membrana que está acoplado al bombeo de protones, inherente, ¿verdad? Ahí no se puede dar uno, sino pues se da el otro, ambos. Paso de electrones, bombeo de protones. Entonces lo que se está generando acá es que el lado de la matriz mitocondrial se quede negativa. ¿Por qué? Por la salida de cargas positivas. Y además de eso, el espacio intermembrana se está volviendo más ácido. Y el lado de la matriz se vuelve más alcalino. En ese sentido, vamos a conocer, porque le estoy comentando esto porque vamos a hablar más adelante solamente de una forma abreviada, se conoce al lado de la matriz como el lado N. Lado N de negativo y lado P de positivo, ¿verdad? Por las cargas de protones, ¿verdad? Entonces, tengamos claro todo ese contexto para irlo valorando más adelante. Bien, este es el complejo número 1, que es un nombre cortito, NADH deshidrogenasa o NADH ubiquinona óxido reductasa, ¿verdad? Entonces, Doctor, hola. yo tengo una duda con lo que mencionó anteriormente y es, por ejemplo, con lo del ubiquinol. Ujú. Entonces, este se encarga de transportar los electrones tanto como al complejo 2 y al 3. No, 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 no. Fíjate acá, vaya, el problema acá, tú lo mencionas por esto, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, vaya, lo que sucede acá es que si mira esta proteína que está acá, el complejo 2, que es una proteína integral que no atraviesa toda la membrana, sino que está incrustada en la cara interna de la membrana mitocondrial. Esta es la cara externa y esta es la interna. Fíjate la ubicación de la succinato deshidrogenasa. El problema acá, que se está no se puede determinar, aunque si tú lo ves también, la flecha va hacia acá. Entonces, los electrones que son dados por el NADH llegan a la coenzima Q. Este es un pool de coenzima. Fíjate, aquí en el centro está, que eso lo iba a mencionar más adelante, pero lo voy a decir ahorita. Aquí hay un pool de coenzima Q, de semiquinona y de ubiquinol. Los tres estados de oxidación que pueda tener la ubiquinona. Entonces, el pool que capta, la molécula que capta de ese pool los electrones, tanto del complejo 1 como del complejo 2, es la coenzima Q. ¿Sí? Tanto directamente desde la proteína ferrosulfurosa a la coenzima Q, formando ubiquinol. Desde el FADH, desde el succinato, pasando por el FADH2 hacia la coenzima Q, formando ubiquinol. Y hay otros dos, ¿verdad? Estos dos que están acá, que ya los vamos a mencionar. Entonces, el que va a tener todos los electrones de ellos es la coenzima Q, que se va a reducir a ubiquinol, ¿verdad? Primero va a reducirse a semiquinona y luego una oxidación completa a ubiquinol. ¿Estamos claros ahí? Sí, sí, gracias. ¿Verdad? Entonces, ahí para que captemos que el ubiquinol es el que está, si tú lo ves acá, el ubiquinol va directamente hacia el complejo número 3, complejo 1, 2, 3 y 4. Ah, sí. Gracias. Doctor, yo tenía otra duda, pero solo para aclarar, entonces el ubiquinol, perdón, la ubiquinona va a captar los electrones tanto del complejo 1 como del complejo 2, ¿verdad? Sí, y de otros dos también. Ok, gracias. De estos dos que están acá, que ya los vamos a ver, no se los he mencionado, por sí, porque no les quiero dar toda la información de una sola vez, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco para dosificarlo. De hecho, miren, aquí hay el libro tiene mucha información, muchísima. Entonces, lo que yo tengo que ir dando aquí es poco a poco para que lo vayan valorando. No, no les puedo decir todo lo que dice el libro, porque entonces vamos a entrar en un conflicto de tanta información que hay, ¿verdad? Lo que quiero es que se les quede la idea principal
y que eso lo vayan a aplicar al libro cuando ustedes lo estén leyendo, ¿verdad? Y si no, pues ya, y lo van a leer luego para que durante la, no sé cómo se llama la última que tenemos para ver, las asesorías, pues saquemos dudas de ahí, ¿verdad? Bien, comencemos entonces con la NADH deshidrogenasa, que es el complejo número 1. Vean, esta es el complejo más grande de todos, el complejo enzimático más grande de todos. Tiene una forma de L invertida, en la cual sus unidades, de las 45 subunidades, algunas se proyectan directamente hacia la matriz, hacia el lado N, ¿verdad? Donde tiene el sitio de unión a NADH. Y además de eso, el complejo tiene dos o tres tipos, mejor dicho, de proteínas asociados a él, otros componentes, grupos prostéticos que funcionan a él. Uno de ellos es un centro de una flavoproteína que se llama flavina mononucleótido, que acepta los electrones directamente desde el NADH, oxidándolo a NAD. Entonces, el NADH se oxida y reduce al FMN a FMNH2. El flujo de electrones acá, para que va de uno en uno, aquí dice 2 electrones, ¿verdad? Pero va de uno en uno de la flavina mononucleótido, una flavoproteína, hacia 8 centros hierro-azufre que se encuentran ubicados adyacentes al FMN. Entonces, esa es la segunda parte, ¿verdad? El segundo componente. Al final llegan a una proteína ferrosulfurosa N2. N2 dona los electrones uno por uno, pero son 2 al final, uno por uno, hacia la coenzima Q, formando ubiquinol. Vean, vean en este momento. Entonces, si ustedes ven acá, el NADH dona su protón y sus 2 electrones, ¿verdad? Acuérdense que el NADH lleva un ion hidruro, ¿verdad? Ya lo van a ver porque cuando estemos haciendo la suma estequiométrica. Y acá se utilizan 2 protones que vienen de la matriz para reducir, porque aquí solo van electrones, ¿verdad? Y aquí tienen que ir protones y electrones. ¿Se recuerdan de la estructura de la ubiquinona que estábamos viendo? Acoplado a la reducción de la ubiquinona a ubiquinol está el bombeo de protones que se encuentran en estas subunidades que están ancladas a la membrana mitocondrial interna, ¿verdad? Fíjense estas posiciones que están acá. Entonces, este flujo de electrones desde el NADH a la coenzima Q tiene 2 tipos de reacciones. Uno de ellos es la transferencia exergónica, ¿verdad? Hacia la ubiquinona del ion hidruro, dice aquí, de un ion, pero el ion hidruro, acuérdense que va puesto como 2 electrones y un protón, pero saquemos el protón, dejemos los electrones, ¿verdad? Entonces queda volando el protón por ahí, ya lo vamos a retomar, ¿verdad? De un ion hidruro del NADH y un protón desde la matriz. Vean, pum, se toma ese protón del ion hidruro, se combina con otro protón de la matriz y se lo cede a la coenzima Q. Adyacente a él, a esa reducción de la ubiquinona a ubiquinol, se da la transferencia endergónica impulsado, ¿verdad? Desde la matriz hacia el espacio intermembrana de cuatro protones. Eso implicará que, fíjense, la ecuación que se da en este caso es desde el NADH, se utiliza una coenzima Q, se reoxida el NAD y se forma ubiquinol. ¿Cómo se da la sumatoria de los otros componentes? Entonces, para el NADH, de sustrato, se utilizan 5 protones. Vean, 4
4 que son bombeados, 1 más para la reducción de la ubiquinona, van 5, se está obteniendo NAD, ubiquinol y 4 protones que son bombeados. ¿Vean? 4 protones que son bombeados. ¿Ya? Entonces, con esto, lo que estamos generando es que el lado del espacio intermembrana sea más positivo y que tenga más protones, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo, volviendo más alcalino el lado de la matriz y que tenga más cargas negativas, ¿verdad? Bien, esto implicará que esta es la estructura inversa que nosotros estamos viendo. Denle vuelta esto, pásenlo para abajo, para que vean la misma posición, ¿verdad? Esto se ha visto de que cómo funcionan este paso de electrones desde el sitio de unión del NADH hacia la formación del ubiquinol, que está ubicado en esta posición. Entonces, vean, el flujo se ha dado a través del estudio de inhibidores. En este caso, el paso de electrones desde el NADH hacia los centros hierro-azufre, hacia la ubiquinona. Está inhibido por 2 tipos de inhibidores, amital y piericidina A. Estas son componentes naturales, ¿verdad? Son venenos naturales que se han investigado que funcionan como inhibidores de la cadena. También el flujo de electrones directamente, estos están ubicados en las proteínas ferrosulfurosas, pero aquí, antes de llegar a la coenzima Q para reducirse a ubiquinol, ¿verdad? Y entonces hay otro que está directamente ubicado antes de reducir a la ubiquinona, que es la rotenona, otro producto. Y hay uno sintético, un inhibidor sintético que se ha utilizado para poder también inhibir el flujo de electrones, que es DQ. Lo importante de acá, si ustedes ven todas estas estructuras de las proteínas, el complejo 1 tiene varias proteínas denominadas como ND, N de NADH, D de deshidrogenasa, múltiples unidades que ustedes las van a ir viendo y que están relacionadas con alteraciones de los complejos, ¿verdad? Entonces, el de los 3 o de los 4 protones que son bombeados hacia el espacio intermembrana, el espacio intermembrana está acá abajo, 3 están alejados del sitio de unión de la ubiquinona, aquí está el acoplamiento, ¿vean? Aquí está el acoplamiento de los electrones hacia la coenzima Q para formar ubiquinol, y un cuarto está cercano, adyacente al sitio de unión, ¿verdad? Entonces, eso lo han encontrado los investigadores para poder determinar cómo es que se daba precisamente ese bombeo de protones, ¿verdad? Entonces, tienes otras estructuras abiertas, estructuras cerradas, en lo cual se puede ver que se cierra cuando están unidas ambas unidades y cuando el transporte de electrones pues tiene otra estructura, ¿verdad? Quizás tiene una L, cabal, esta es una L quizás más abierta, y una estructura cerrada cuando está de una forma oxidada el complejo, cuando no está pasando los electrones. Right. En este sentido tenemos una entrada... Una preguntita súper rápida. Sí. Entonces, digámoslo, como lo del complejo 1, eso yo entendí así, como este libera 4 electrones, si no me equivoco, ¿verdad? Pero bombea 4 protones, no te equivoques. bombea los 4 protones. Aquí están, ¿ve? Ok. Entonces, al mismo tiempo de que él bombea esos 4 protones, él va a liberar lo que es el hidrógeno, el electrón del NADH. No, primero se da la unión del NADH, el flujo de electrones hacia el ubiquinol y el bombeo de protones. O sea, el flujo de electrones impulsa el bombeo de protones. Es sinérgico. No te puedo decir
no te puedo decir que uno es antes y el otro después. No, tiene que ser sinérgico. Es como cuando tú le das estar al carro. Tú le das estar, permite el flujo de corriente y cuando le das estar, ¡pum!, se enciende. ¿Sí? Está acoplado, ambos están acoplados. Se reoxida el NADH y entonces se da el bombeo y el flujo de electrones comienza, ¿verdad?, para arriba hacia la ubiquinona y el bombeo de protones. Están acoplados, inherentes. O sea, uno no es detrás del otro. Nosotros, lo que pasa es que para efectos de explicación, pues se los tengo que ir mencionando primero cómo va. ¿Están bien? Sí, gracias. Bueno. Doctor. Hola. Otra pregunta. ¿El flujo, el bombeo de estos protones se da a través de canales de hidrógeno? De hecho, no. De hecho, estas proteínas funcionan, ellas funcionan como bombas. No son canales, son bombas. ¿Verdad? Para diferenciarlo del paso pasivo que puede haber. Bueno, que aquí no es un paso pasivo, pero se llama bombas cuando funcionan contra un gradiente de concentración. Y se llaman canales cuando funcionan en una forma pasiva, o sea, a favor del gradiente. Es decir, de una zona de mayor concentración a una de menor. Cuando son bombas, está acoplado a una fuerza. Y la fuerza aquí la está dando el flujo de electrones. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, gracias, doctor. Vale. Ok, vale. Entonces, esa es la entrada del NADH que proviene de el ciclo de los ácidos tricarboxílicos generado por las tres reacciones, citrato de deshidrogenasa, isocitrato de deshidrogenasa y malato de deshidrogenasa, que son las enzimas que están, ¿cómo se llama?, produciendo NADH dentro del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿verdad? Pero si ustedes se recordarán, en la vía glucolítica se formaba un NADH que proviene de la gliceraldehído trifosfato de deshidrogenasa, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Vaya, pues esa enzima que está produciendo NADH deshidrogenasa tiene que utilizar NAD para mantener la velocidad de la vía glucolítica, porque el NADH bloquea la velocidad de la vía. Entonces necesita la coenzima oxidada, como NAD. Y la única forma de reoxidarla es en el ciclo de Krebs, en la cadena. Pero como la membrana mitocondrial interna es impermeable a esos pasos de coenzimas reducidas, pues entonces lo que hacen es lanzarlas, ¿verdad? Es como que la pared de la casa de ustedes con la del vecino no pueden pasar, pero sí pueden lanzar alguna fruta. Mira tal cosa, pum, y se lo envían por la membrana. La pared es la membrana. Entonces, ¿cómo lo hace cómo lo hace aquí la mitocondria? Vean. Este es el NADH que viene de la gliceraldehído trifosfato de deshidrogenasa. Entonces, necesita, para que se reoxide a NAD, una molécula que esté oxidada, ¿verdad? El oxaloacetato es una molécula que está oxidada. Vean, al final, si ustedes se recuerdan de la primera reacción del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el oxaloacetato se acoplaba al acetilcoenzima A formando citrato. Y entonces ya está más reducido. Entonces aquí el oxaloacetato está oxidado y en la reacción inversa del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, en la cual el malato se oxidaba a oxaloacetato, esa es la última reacción del ciclo, aquí es la inversa. Entonces el oxaloacetato se reduce a malato. ¿En dónde? En el espacio intermembrana. El malato, a través de un transportador determinado para él, que también lo hace por un simporte que se llama malato alfa-cetoglutarato, mete malato. Vamos a quedarnos con la entrada de malato nada más. El malato en la matriz mitocondrial y en la reacción inversa a la que se da en el espacio intermembrana y es análoga a la que se da en el ciclo de Krebs en la matriz,
pues se reduce, el malato se oxida a oxaloacetato, ¿verdad? Generando NADH en la matriz. Ya el NADH puede entonces reoxidarse en la cadena. Pero el problema acá, que el oxaloacetato tiene que salir nuevamente para seguir trasladando estos electrones y estos protones, bueno, el ion hidruro, ¿verdad? Que es transportado por el NADH, el oxaloacetato tiene que salir para seguir recogiendo, pero como tal no puede salir. ¿Por qué? Porque el oxaloacetato es un intermediario clave de la velocidad del ciclo, ¿verdad? Entonces, el oxaloacetato es, de hecho, está catalogado como el sustrato catalítico, así, esencial para la velocidad del ciclo. Concentraciones muy bajas de oxaloacetato se mantienen dentro del ciclo de la mitocondria precisamente por eso, porque funciona como un adaptador. Entonces, el oxaloacetato no puede salir, tiene vetado la salida. ¿Cómo lo hace? A través de enmascarado. Lo que hace es transaminarse con el glutamato, un aminoácido, a través del aspartato aminotransferasa. Entonces, el oxaloacetato, al transaminarse con glutamato, forma alfa-cetoglutarato y aspartato. ¿Vean? Lanzadera del malato aspartato. Malato, aspartato. El aspartato sale, acá, sale por el transportador glutamato aspartato. Y el alfa-cetoglutarato se intercambia con malato, acá, ¿verdad? Para mantener las cargas negativas y positivas. Cuando el aspartato sale, se vuelve a transaminar ya en el espacio intermembrana a través del aspartato aminotransferasa con el glutamato. Vean, el glutamato, acá, que es generado a través de la transaminación del aspartato con el alfa-cetoglutarato, el glutamato entra acá manteniendo el flujo, la velocidad, ¿verdad?, de la vía, y entonces al transaminarse el aspartato con el alfa-cetoglutarato, vean, el alfa-cetoglutarato y el oxaloacetato son alfa-cetoácidos. Entonces, el aminoácido que lleva grupos aminos se transamina con alfa-cetoácido que no lleva grupos aminos y le traslada el grupo amino y solamente su esqueleto carbonado queda formando oxaloacetato. El oxaloacetato entonces está listo nuevamente para volver a captar electrones del NADH del citosol para reducirse a malato. Entonces esta es la velocidad de la vía, ¿verdad? ¿Cómo es que se da el traslado de electrones, el bombeo de protones desde el citosol, que lo vamos a asumir así, porque el espacio intermembrana es prácticamente similar en composición que el citosol. Entonces, el bombeo de protones desde el citosol hacia la matriz mitocondrial. ¿Dónde funciona esta lanzadera? En el hígado, riñón y corazón. ¿Y cuál es lo más importante de esto? Importante que puede, este único NADH puede inducir la fosforilación de 2.5 moléculas de ADP para formar 2.5 moléculas de ATP. No es estequiométrico, no estamos hablando de moléculas enteras, sino que aquí son fraccionadas. Ya lo vamos a ver más adelante el por qué fraccionado. Bien, segundo complejo, el complejo del succinato deshidrogenasa, ¿verdad? Entonces el succinato deshidrogenasa se oxida a fumarato y los electrones son utilizados para reducir la ubiquinona a ubiquinol. Vean esta posición que tiene acá. ¿Verdad? ¿Cómo es que funciona este succinato deshidrogenasa? La succinato deshidrogenasa tiene 4 subunidades diferentes. Las subunidades A, B, están proyectadas hacia el lado N y las subunidades C y D están prácticamente inmersas, integradas a lo que es la membrana mitocondrial interna. Esto es debido a que no puede
transferirse más allá porque no puede recibir desde otras enzimas, no puede recibir electrones directamente como tal, como parte del complejo, sino que lo puede hacer de una forma adyacente a él. Además de eso, estas flavoproteínas como tal funcionan con la transferencia siempre de un electrón y dos electrones. ¿Cómo están compuestos? Tiene 5 grupos específicos de 2 tipos. Primero tenemos una flavoproteína y los centros hierro-azufre, ¿vean? Además de la flavoproteína FAD que funciona como grupos prostéticos, las proteínas ferrosulfurosas de los centros hierro-azufre sencillos que están acá, adyacentes al FAD, al FADH2 que está reducido, escogen o captan los electrones y directamente se van a la ubiquinona para reducirlo a ubiquinol. Otro grupo prostético que se encuentra, otro grupo prostético que se encuentra cercano a él, pero que no participa en el transporte de electrones es el MV. El MV está acá para evitar que se formen radicales libres derivados de oxígeno. Recuerden que en el lado N abunda el oxígeno porque es el que capta los electrones, ¿verdad? Entonces, algún electrón que pueda salir disipado por la velocidad de la vía que hay debido a una constante generación de coenzimas reducidas, implicará que un electrón puede salirse y formar radicales libres. ¿Por qué nos interesa mantener esos radicales libres fuera de la cadena? Porque dañan la membrana. Y si dañan la membrana mitocondrial interna, entonces alterarán el flujo de electrones y alterarán la síntesis de ATP, ¿verdad? Por eso es que el MV se encuentra ubicado en esta posición. Además, directamente posicionados en la subunidad D, vamos a encontrar 2 residuos de fosfatidil etanolamina que son trascendentales para la actividad del complejo, pero no se sabe directamente cómo es que están asociados, ¿verdad? Entonces, el MV, vean ustedes acá, no participa directamente en el flujo de electrones, pero sí está manteniéndose vigilante que el electrón no vaya a salirse, ¿verdad?, del complejo, sino que se vaya a ubicar directamente a la ubiquinona para formar UH2. ¿Cómo es que otros vías pueden entrar electrones y protones a la cadena? Bueno, pues tenemos 2. Una de ellas directamente a través de la oxidación de los ácidos grasos. La oxidación de los ácidos grasos se lleva por un complejo de proteínas que están no formando, ¿cómo les diría? No unidas entre sí, pero están cercanas, ¿verdad? Para mantener la velocidad de la oxidación de los ácidos grasos. Esa complejo en general se le llama acil graso deshidrogenasa. Y entonces, ese acil graso lo que hace es, vean, aquí viene el acil graso coenzimo A, que es el ácido graso activado. Ya lo van a ver más adelante ustedes, cuya primera enzima lo que hace es oxidar a enoil coenzimo A y la acil coenzimo A deshidrogenasa como tal, como producto de la formación de acetil coenzimo A grande que va tras la oxidación de los ácidos grasos, transfiere sus electrones desde el acil graso coenzimo A hacia el FAD, que es el grupo prostético del acil coenzimo A deshidrogenasa. La acil coenzimo A deshidrogenasa dona sus electrones a la flavina transferidora de electrones, que también tiene como grupo prostético el FAD, formando FADH2. El FADH2, entonces, al final de la vía, transfiere sus electrones a la flavina transferidora de electrones coenzima Q
óxido reductasa dependiente de FAD que oxida al FADH2 a FAD y reduce el FAD a FADH2 de la óxido reductasa. Al final, los electrones pasan desde el FADH2 a las proteínas ferrosulfurosas y de ahí uno en uno a la ubiquinona para formar ubiquinol, ¿verdad? Esa es la tercera entrada de la vía. Ya el complejo 1, el complejo 2, a través de la acilcoenzimo A deshidrogenasa, que sería la 3, y vamos a ver la cuarta. La cuarta es a través de otra lanzadera, que se llama la lanzadera del glicerol 3-fosfato, que se realiza en músculo esquelético y cerebro. Esta lo que hace es que en estos órganos, en estas células de estos órganos, el NADH que se genera por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es reoxidado a NAD cuando la enzima glicerol 3-fosfato, oigan, no se vayan a confundir de glicerol a gliceraldehído, ¿verdad? La gliceraldehído forma el NADH en la vía glucolítica y la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa lo que hace es reducir la dihidroxiacetona fosfato, un intermediario de la vía también glucolítica, para reoxidar el NADH a NAD y reducir la dihidroxiacetona a glicerol 3-fosfato, siempre en el lado del espacio intermembrana, aquí, ¿verdad? Entonces el glicerol 3-fosfato como tal, lo que hace es unirse hacia la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, pero mitocondrial. Esta es citosólica porque está soluble en el espacio intermembrana. La mitocondrial está acoplada directamente acá a la cara externa de la membrana mitocondrial interna, que tiene como grupo prostético el FAD. Entonces, el FAD, al captar los electrones del glicerol 3-fosfato, se reduce a FADH2 y el FADH2 cede los electrones a la coenzima Q para formar ubiquinol. Entonces, tenemos la entrada directamente de electrones hacia la cadena transportadora vía 4 partes, ¿verdad? De la sil-graso coenzimo A y de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa que están adyacentes y del complejo 1 y del complejo 2. Entonces, lo que tenemos que tener claro acá, que la coenzima Q ya está reducida a ubiquinol. Algunas de ellas van a estar como semiquinona y otras van a estar oxidadas completamente a ubiquinona, como tal, ¿verdad? Ubiquinona, semiquinona y ubiquinol, que van a ser las 3 tipos de coenzimas que van a estar ubicadas acá en el centro, adyacentes al complejo 3 y al complejo 1 y 2. ¿Hay alguna duda por acá? Vale, sigamos, pues si no, me dicen, por favor. Vale. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este NADH que entra a través de la lanzadera del glicerol 3-fosfato con la lanzadera del malato? Que este NADH genera 1.5 ATP. ¿Por qué? Porque entra directamente a la coenzima Q sin pasar por el complejo 2, a la coenzima Q. Entonces, obvia el primer bombeo de protones que es en el complejo 1. Entonces llega directamente hacia la coenzima Q, listo para donar sus electrones al complejo número 3, ¿verdad? Por eso es que genera 1.5 ATP. Ya vamos a ver cuando estemos viendo la estequiometría de la generación de ATP en este complejo. Bien, estamos acá, recuerden, vamos a comenzar desde acá, ¿verdad? Para el flujo de electrones hacia el complejo 4 y de ahí al oxígeno. Aquí ve, estamos, no se pierdan. Bien, el complejo número 3, determinado como ubiquinona citocromo-C óxido reductasa, o normalmente llamado como complejo número 3, es un dímero grande que tiene cada uno de ellos 11 subunidades.
son idénticas entre ellos porque las mismas 11 subunidades están en un monómero y las mismas 11 subunidades están en el otro. Entonces, al final son 22 subunidades, ¿verdad? Y además de tener esas subunidades predispuestas, tienen otras proteínas, otros complejos u otros asociados que funcionan para el transporte de electrones. Uno de ellos es el citocromo B. Estos citocromos B que ustedes ven acá, B, son trascendentales para el funcionamiento del complejo número 3. Tiene un hemo C1, un citocromo C1, se le llama hemo para poderlo determinar. Citocromo C1, y además de eso, tiene dentro de sus estructuras cada uno de esos monómeros las proteínas ferrosulfurosas de Rieske, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la diferencia de los centros hierro-azufre normales y los que están hierro 2, azufre 2 o 4 hierros y 4 azufres inorgánicos, ¿verdad? Son la diferencia entre ellos. Están ubicados en esta posición. ¿Ok? ¿Cómo es que se da esa transferencia? Fíjense, dentro de la estructura de las 22 unidades en los dos dímeros, se forma una caverna, se le llama una caverna, en la cual se está generando un paso de electrones trascendental para el flujo de electrones hacia el citocromo C. Aunque directamente acá no participan como tal, pero son trascendentales para acoplar el flujo de dos electrones hacia el citocromo C1 que solo acepta un electrón, ¿verdad? El citocromo C como aceptor, aunque el citocromo C como tal, vean la línea punteada les está diciendo que no es parte del complejo, pero sí funciona directamente captando los electrones desde los coenzimas que han depositado sus electrones desde el complejo 1 y el complejo 2. Bien, ¿cómo funciona esta parte? Normalmente sería de que la coenzima Q dona sus electrones hacia las proteínas ferrosulfurosas de Rieske, llega al citocromo C1 y de ahí al citocromo C. Es decir, que todos estos componentes están oxidados cuando el flujo de electrones desde la ubiquinona pasa directamente hacia la proteína ferrosulfurosa de Rieske, ¿sí? Hacia el citocromo C1 que estaba oxidado y ahora reducido, y se vuelve a reoxidar por el citocromo C que se oxida y luego se reduce. Entonces aquí ya tenemos el citocromo C. Pero hay algo trascendental en esta parte. Hay algo trascendental. Y es la posición que tienen acá dos sitios. QP y QN. QN porque está más cerca del lado negativo y QP porque está más cerca del lado positivo. Vean ustedes la posición que tiene las proteínas ferrosulfurosas de Rieske y además de eso, el hemo C1 adyacentes al lado P, ¿verdad? Y también la posición de los hemos BL y hemo BH. Aquí el citocromo B tiene estos dos citocromos que son diferenciados por su longitud de onda, BL y BH. BL viene de low, BH viene de high. BL porque su longitud de onda es de 562 y BH porque es de 566, muy cercano, ¿verdad? Como tal. Entonces, ¿cómo es que va a funcionar ese adapte? El flujo de electrones desde el ubiquinol hacia el citocromo C, pasando por la proteína ferrosulfurosa de Rieske y hemo C1, de un electrón, pero el ubiquinol tiene dos electrones, ¿sí? Ese es el problema grande que está acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder en ese caso con el paso de esos dos electrones? Vean, de QH2 a 2 de citocromo C, se bombean 2 protones por cada paso, entonces se obtiene Q, se reduce 2 citocromos C y se bombean 4 protones. Ya vamos a ver cómo es que se están bombeando eso. Esta es la generalidad.
Para que se dé ese adapte de un electrón y otro electrón, por cada electrón que llega a el citocromo C, por cada uno de ellos se bombean 2 protones. Pero como la coenzima Q traslada dos electrones, entonces se bombean 4 protones. Ya lo vamos a ver acá. Vean, QH2, vamos a comenzar acá. Esto se le llama ciclo Q. El ciclo Q es de trascendental importancia para el complejo. QH2, vean acá, QH2 cede sus 2 electrones. Uno va a la proteína ferrosulfurosa de Riesque, a la citocromo C1 y el citocromo C. El citocromo C queda reducido. El flujo de esos 2 protones, vean, pum, bombea 2 protones. ¿De dónde provienen? De QH2. QH2 dona los electrones y bombea los protones, transformándose en Q, ¿verdad? Q sale del complejo. Pero aquí solo va un electrón. El otro electrón hace el ciclo. El ciclo al citocromo Bl, al citocromo BH, y de ahí lo capta otra coenzima Q que está oxidada. Vean, esta coenzima Q se transforma en semiquinona. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que acá hay un pool de QH2, hay de Q y de semiquinona. ¿Sí? Vale, entonces, este QH2 ha bombeado 2 protones, ha liberado sus 2 electrones y ha conformado una semiquinona. Bien, ¿qué sucede con ese electrón que ha venido para formar semiquinona? Se necesita de otro ubiquinol, otra molécula, que haga lo mismo, ¿verdad? Cede su electrón, se reduce el citocromo C, tenemos que sería el segundo citocromo C, se bombean los protones del ubiquinol como tal, ¿verdad? Al final serían 4 protones, y el otro hace lo mismo, Bl, BH, y aquí lo capta semiquinona, transformándose en ubiquinol. Vean. Entonces, ¿cuál es la ecuación neta de esto, de este flujo de electrones? Bueno, la ecuación neta es que de los 2 QH2 que entraron, solamente se ha reoxidado uno. Entonces se han utilizado un QH2, 2 citocromos C que han sido oxidados, se han bombeado 2 protones, por cada uno de ellos, por cada uno de los electrones, se ha obtenido Q, 2 citocromos C reducidos y se han bombeado 4 protones, ¿verdad? 2, 1 por cada par de electrones. Entonces, ese es el adapte que hay, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de esto? 1, la obtención de 2 citocromos, 2, fíjense que estamos hablando del par de electrones, ojo con esto, 2 citocromos C por cada par de electrones, o sea que estamos hablando de un FADH2 o de un NADH, cualquiera de los dos, ¿verdad? Para generar 2 citocromos C. ¿Ok? Estamos claros acá con este ciclo porque es un poquito complicadito. Si no, sigo. Vale, sigamos. Entonces, volviendo acá. Doctor. Sí. Sí, no me había quedado muy claro lo de los citocromos porque había mencionado al principio que se reducían, pero después en la ecuación neta dice que están oxidados, entonces no me quedó muy claro. Es que aquí los citocromos, vaya, todos, las moléculas dentro de la cadena, antes de iniciar el flujo de electrones, están oxidados. Y cuando el NADH dona sus electrones y comienza el flujo de electrones, al captar esos electrones, se reducen y luego cuando los sueltan al siguiente, se oxidan. Por ejemplo, acá, mira, QH2, el primero. Estos están oxidados. Estos, ambos, están oxidados. Cuando QH2 suelta un electrón, se reduce. Al reducirse, dona su electrón al citocromo C1, se reoxida y este se reduce. El citocromo se une, dona su electrón al citocromo C
y se reduce, y este se reoxida. Igual este. Este está oxidado. Al recibir su electrón de QH2, se reduce. QH2 pasa a Q. Este se reduce, el Bl. Cede su electrón a BH. Estaba oxidado, se reduce. Y este se reoxida. Y al final, Q se reduce hacia mi quinona y BH se reoxida. Entonces tenés que ir jugando con que cada uno de estos componentes están oxidados, al recibir su electrón se reducen y al donar su electrón se vuelven a reoxidar. ¿Sí? Doctor, eso quiere decir que, por ejemplo, en el ubiquinol, en el momento de donar sus electrones, perdón, los protones, se vuelve a convertir en ubiquinona para esta ubiquinona volver a reutilizarse en el próximo complejo, que sí, es el en el próximo ciclo. El citocromo C hacia oxígeno. No, aquí el ubiquinol, pasa, acuérdate que esto no sale de acá, ¿verdad? Esta coenzima Q está aquí en este centro. Aquí, lo importante es que los electrones los lleva el citocromo C. Ya no está ninguno acá. Ya no está ninguno, porque ya ha venido desde aquí el flujo de electrones hacia el citocromo C. Por eso es que hay dos citocromos C. Si tú te fijas si quieres, al final lo voy a poner nuevamente, el citocromo C está fluyendo desde el complejo 3 hacia el complejo 4. Hay varias moléculas de citocromo C, ¿verdad? Transportando los electrones del citocromo C al citocromo 4. Entonces, el citocromo C reducido se lo lleva al complejo 4, donde reduce al complejo 4 y se reoxida él para volver a captar otro electrón. Es un ciclo. Sigamos. Vale, pero si no, me dicen, por favor. Ok, entonces, ¿cómo es que se ha visto acá cómo funciona este flujo de electrones? ¿Verdad? En este caso tenemos dos tipos de inhibidores. La antimicina A, que se ubica en esta posición, ¿verdad? Entonces, bloquea el paso de estos electrones que van acá desde el hemo B a C1. O sea, acá va. Acuérdense que este es un monómero. Este es un monómero que funciona con esta posición. Y este es otro que funciona con esta posición. Uno está dirigido directamente hacia uno de los monómeros y aquí está el otro de los monómeros. Entonces, QN, antimicina A, bloquea QN, ¿verdad? Entonces no puede haber el paso de electrones desde el hemo B al hemo C1. Y lo mismo pasa con el mixotiazol, ¿verdad? Pero aquí lo que hace es inhibir a QP, el flujo de electrones que va desde el hemo B hacia la proteína ferrosulfurosa de Rieske, ¿verdad? Entonces no hay el paso de electrones precisamente para el traslado de electrones. Y eso pues ha servido precisamente para poder determinar el funcionamiento del complejo y la ubicación directamente de ambos tipos de ubiquinona. Acuérdense que como son dos, aquí entran dos ubiquinonas, ¿verdad? Que hacen el ciclo Q. O sea, el ciclo Q no es secuencial, así como lo hemos visto nosotros, sino que será en el mismo momento, el ciclo Q por los dos, por esta posición que se puede dar directamente de QP y QN. Bien, entonces vemos que el citocromo C está reducido, ¿verdad? Vamos ahora a ver cómo es que funciona el citocromo oxidasa, que es el complejo número 4, ¿verdad? Entonces, también es un dímero de 13 subunidades distintas. Lo único que aquí, lo que vamos a ver son de esas 13 subunidades de cada monómero, solo se han identificado su actividad 3, ¿verdad? Que son las que vamos a ver ahorita en este momento. Una de ellas, que es la subunidad 1, fíjense que esta en amarillo que está acá, tiene dos tipos de componentes. Uno, el citocromo A y el citocromo A3. Eso sí, que el citocromo A3 está unido a un cobre,
que se llama cobre B por su posición. En este cobre B está unido adyacente a este MA3 formando un centro binuclear. Es el segundo centro binuclear. Porque el primero está conformado por dos centros hierro-azufre que están dos centros cobre binuclear que están en la subunidad número 2. Que hay dos aquí. Vean, está ubicada esta posición. Pum, acá, aquí está el cobre A, los dos cobre, 1 y 2. Si ustedes lo ven, no hay hierro, pero si ustedes se recordarán la posición del hierro en la hemoglobina, donde están ubicados las dos histidinadas, distal y proximal. Pues similarmente se encuentran acá, vean, impidiendo que los cobres puedan captar electrones desde otra vía que no sea a través del flujo de electrones desde el citocromo C. ¿Cómo están ubicados estos cobres? Los cobres están juntos a los residuos de histidina. Vean, histidina en esta posición. Además, están rodeados por metioninas, glutámico y cisteínas. Perdón, están unidas a cisteína y no a histidinas. Vean la posición nada más de estas, cómo están ubicadas en el centro, impidiendo de que se vayan a ubicar otros electrones que no sean directamente desde el citocromo C. Y por último, tenemos su unidad 3, en la cual está favoreciendo a que el flujo de protones desde el lado N hacia el lado P sea lo más eficaz posible. Entonces, esas tres unidades, al igual que las otras 10, funcionan de una forma sinérgica, manteniendo el flujo de electrones desde el citocromo C hacia el oxígeno para formar agua. Tengan en consideración estos dos centros binucleares, ¿verdad? Centro del cobre A y del cobre B unido a MoA3. ¿Cómo es que se da este traslado de electrones? Fíjense que aquí les aparece 4, ¿verdad? Pero vamos a trabajar con 2. Vamos a trabajar con 2 aquí. Entonces, tenemos los primeros 2 electrones, en la cual fluyen directamente desde el hemo del citocromo C hacia el primer centro binuclear. Del centro binuclear van al segundo centro binuclear conformado por el hemo A y el hemo A3. Vean, el flujo de electrones va precisamente para acá y al pasar del hemo A al hemo A3, el oxígeno entra en funcionamiento. Entonces, vean, media. Por eso hablé de 2 electrones. Acá, por cada 2 electrones se está reduciendo media de oxígeno que capta los electrones y 2 protones desde el lado N se unen directamente con los electrones y el oxígeno formando una molécula de agua. Pero, ¿qué sucede cuando pasa eso? Si yo hago esa situación, implicará que estoy generando un radical peróxido, un radical libre. Entonces, para evitar ese tipo de formación de radicales libres y solamente se estén bombeando 2 protones por ese par de electrones, necesito 4 citocromos C que me donen 4 electrones, ¿verdad? Uno cada uno. Entonces, se utiliza la molécula completa de agua, acá, molécula completa de agua, de oxígeno, para formar 2 moléculas de agua y se bombeen 2 protones. Pero como eso es para que ustedes lo mantengan de forma global.
Pero como hemos venido hablando de par de electrones, implicará que este par de electrones que son liberados inicialmente reducen media molécula de oxígeno y me bombean 2 protones. Entonces, resumiendo, por cada media molécula de oxígeno se están bombeando 4 protones del complejo 1, 4 protones del complejo 3 y 2 protones del complejo 4, haciendo un total de 10 protones para reducir media molécula de oxígeno y formar una molécula de agua. Entonces, si ustedes pueden ver acá, bien, pero es media molécula de oxígeno, ¿verdad? Nosotros no trabajamos con media, sino que trabajamos con la molécula de oxígeno completo, porque si no, estamos generando radicales peróxido. Ok, entonces volvemos acá a lo mismo, ¿ven? 2 electrones, fíjense, 2 electrones, dos electrones acá, se utilizan 2 protones para QH2, se bombean 4 en el complejo 1, se bombean 4 en el complejo 3 y se bombean 2 en el complejo 4, generando una molécula de agua y reduciendo 2 de oxígeno. Vean desde dónde vienen estos protones, desde dentro de la matriz. Además de que son bombeados, se utilizan más protones desde la matriz, pues lo que hace es generar el lado N más negativo, ¿verdad? Y bombeando los protones hacia el lado P, volviéndolo más positivo y más ácido, ¿verdad? Vale. ¿Hay dudas hasta acá? Porque lo otro, pues, es para la parte de estequiometría. Bueno, sigamos pues entonces. Ok. Entonces, nos quedamos con 10 protones bombeados, media molécula de oxígeno, reducida a una molécula de agua por cada par de electrones. Entonces, la generación de radicales libres se da más que todo a nivel del complejo 1 y del complejo número 2. Eso indica que como en la matriz hay una gran cantidad de oxígeno y la velocidad de oxidación de los combustibles metabólicos es tan alta que pues sí, tampoco no hay una perfección al 100%, ¿verdad? Pero entonces lo que se ha utilizado la naturaleza para mantener la integridad de la mitocondria son enzimas captadoras de radicales libres. Estas se llaman enzimas antioxidantes. Vean, al unirse el paso de electrones a Q puede generar un radical, el radical superóxido. El radical superóxido es un radical reactivo, pero es más reactivo el radical hidroxilo. Este es criminal para la célula. Entonces, para evitar que este radical superóxido pueda formar radical hidroxilo, lo que hace es utilizar una enzima que es la superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa lo que hace es formar agua a partir del radical superóxido, formando otro radical libre, que es el radical, el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, acá, que también, o sea, por salir de una, se sale a otra, pero es menos reactivo que el radical hidroxilo. En este caso, el radical, peróxido de hidrógeno puede transformarse a agua a través de la glutatión peroxidasa, ¿verdad? Se oxida a agua a través de la utilización del glutatión.
el glutatión que se encuentra reducido se oxida, ¿verdad? Formando desde el radical peróxido de hidrógeno, formando agua. En este caso, estamos acá en esta posición oxidando el glutatión, que en su estado activo está reducido y en su estado oxidado está inactivo, por decir un algo, inactivo para la célula para que la pueda proteger, ¿verdad? Entonces, se necesita que este glutatión se vuelva a reducir. ¿Cómo se hace? Lo hace a través de que la velocidad de generación del NADH es elevada. Entonces, el NADH, además de estar dando los electrones a la cadena, es utilizado por una transhidrogenasa, la nicotinamida nucleótido transhidrogenasa, la cual a expensas de NADH reduce el NADP, formando NADPH y NAD. De esa forma, pues, alivia un poco la carga reducida de la mitocondria, formando NADPH. El NADPH va y reduce al glutatión que está oxidado a través de la glutatión reductasa, formando estos grupos, vean, estos grupos sulfidrilo, no grupos tioles, sino que grupos sulfidrilo. Y de esa forma mantiene, fíjense, por un lado, mantiene libre de radicales libres y por el otro, lo que hace es que está reduciendo los grupos tioles, manteniéndolo como grupos sulfidrilos en aquellas proteínas que están relacionadas con, son ricas en cisteína, por ejemplo. Esas proteínas como tal están sirviendo para captar electrones y protones a través de las reacciones normales, que en general se le llama estrés oxidativo, que es generado por estos radicales libres, ¿verdad? Entonces, esta forma de los grupos sulfidrilo, que están reducidos, pues son los que captan electrones y forman estos tioles, estas estructuras tioles que son inactivas para las proteínas generadas por el estrés oxidativo. Entonces, el glutatión funciona a través de la captación de superóxido, de los iones superóxido para reducir el peróxido de hidrógeno a agua y por el otro mantener reducidos los grupos sulfidrilos, los azufres en los grupos sulfidrilos de la cisteína, por ejemplo. ¿Verdad? Esta es la forma como funcionan estas enzimas en conjunto, ¿verdad? Entonces, estos radicales libres de oxígeno se da cuando hay una cantidad enorme de QH2 con respecto a la coenzima Q que se encuentra oxidada y NADH, ¿verdad? Entonces, de hecho, ya vimos aquí que el NADH pues es utilizado para reducir el NADP a NADPH, que es la molécula biosintética normal que se utiliza en todas las reacciones biosintéticas y además de eso, para mantener reducido el glutatión. Vaya, entonces, ya viendo eso, ¿verdad? Hemos visto que ese traslado de electrones hacia el oxígeno bombea protones. Entonces, tenemos dos tipos de gradientes. Una diferencia de potencial químico, es decir, donde hay más protones en el lado de la matriz, en el lado del espacio intermembrana que de la matriz, y eléctrico, porque las cargas positivas son mayores en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial. Entonces eso es lo que genera, es un gradiente, es decir, separados por la membrana. Y la única forma que hay es disipándola. ¿Y cómo la va a disipar? A través de un poro. ¿Quién lo va a generar ese poro? La ATP sintasa. A esa fuerza que impulsa el paso de electrones, de protones desde el espacio intermembrana y conduce la fosforilación del ADP a ATP, se le llama fuerza protón motriz, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Como normalmente puede hacer, tratar de equilibrar las cargas. ¿Cómo es que funciona esta ATP sintasa? Vean, esta es la forma, esta es una micrografía electrónica donde se puede observar
una de las unidades que está directamente hacia la matriz, y este es el espacio intermembrana, y cómo es que funciona este dímero de la ATP sintasa. Vean, un dímero acá y otro dímero acá, que es similar al que yo les presenté al principio de la clase. ¿Cómo está conformada esta ATP sintasa? Está conformada por dos unidades. Una subunidad F1, que está acá, y una subunidad F(O). La subunidad F(1) tiene esta distribución, composición de subunidades dentro de ellas. Alfa 3, 1, 2, 3, beta 3, que son las subunidades catalíticas de la ATP, de la subunidad F(1), una subunidad gamma que funciona como tallo, delta, que está ayudando a la interacción de la subunidad gamma con las distintas posiciones que tiene la subunidad beta, y una epsilon adaptando la posición del tallo de la subunidad gamma con otra de las subunidades en F(O), ¿verdad? Y además de eso, podemos tener una subunidad A en la subunidad F(O), una subunidad A, dos subunidad B2 y entre 8 y 15 subunidades C que forman el canal rotatorio. Acá en la ATP sintasa. Lo que vimos moviéndose al principio de la clase, pues esto es lo que se mueve, ¿verdad? Es las subunidades C en este canal rotatorio, que es una serie de subunidades que están unidas formando un poro, formando el poro. Ya van a ver cómo funciona. Bien, Efraín Racker fue el primero, ¿verdad? El primero que descubrió cómo es que era el responsable de la síntesis, pero fue John Walker el que pudo determinar la composición de ellas. Sin embargo, la composición no solo sirve con la identificación, sino que cómo funciona. Y eso lo hizo Paul Boyer más adelante para ver cómo podía determinar que esta subunidad, vea, alfa 3, beta 3, podía interaccionar con gamma. Yo quisiera que aquí me pusiera un poquito de atención para que lo pudieran comprender y lo fueran a leer más a su libro. Vean, esta beta 1, beta 2, beta 3, igual, ¿verdad? Y beta 1 le he puesto de una forma porque puede ser esta, ¿verdad? Pero las tres están cambiando de conformación a la vez. Entonces, lo que está pasando aquí, que gamma está interaccionando con cada uno de ellos, facilitando que se puedan intercambiar en tres momentos determinados. Estos momentos son beta vacía, beta ADP, fosfato inorgánico, y beta ATP. Esas tres conformaciones. ¿Qué va a determinar que esas tres conformaciones de cada una, eso lo hace cada subunidad beta? ¿Qué es lo que hace que esas conformaciones vayan cambiando? El paso de electrones. Por cada paso de electrón, por cada electrón que está pasando, la conformación de cada subunidad está cambiando. Vamos a ubicarnos precisamente en una, que es esta, digamos, comenzando por acá. Beta vacía. Vamos a ubicar con beta vacía. Entra un electrón. Aquí aparecen tres, pero ubiquémonos en una. Tres, porque son tres alfa beta que están interaccionando aquí. Vean, alfa beta, alfa beta, alfa beta. Vean, la posición beta vacía implicará, de una de las unidades, implicará que cada uno del dímero de subunidades alfa beta de la F(1) esté cambiando también de posición. Vean, beta vacía, al pasar un electrón, se transforma en beta ADP. Beta ADP es que está fuertemente unido a la subunidad beta, porque es en beta, miren, entre el otro electrón y se forma como beta ATP. La entrada de otro electrón hace que beta ATP se libere y entonces queda como beta vacía, ¿verdad? Se libera el ATP.
Como las tres subunidades están funcionando al unísono, eso implicará que se necesitan 3 protones para que cada una de ellas estén cambiando de conformación y en cada paso de electrones se estén generando 3 ATP. ¿Sí? 3 ATP por cada electrón se está formando un ATP, cambiando de conformación. Les voy a sugerir esta dirección de YouTube. Pueden ver un video, está muy bonito. Si no está ahí, pues me dicen para buscarlo y ponerles nuevamente. Pero se los recomiendo que lo puedan leer. Vale. Vean aquí el canal rotatorio. Se llama catálisis rotacional, ¿verdad? Vean cómo es que se va cambiando de conformación cada una, la entrada de un protón, el movimiento del canal rotatorio y la fosforilación del ADP y su liberación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona ese protón? Estamos pues en esta posición. Desde el lado P entra el protón donde abunda, ¿verdad? Y cada una de las unidades C tiene 2 puntos específicos. Uno, una ubicación donde va a interaccionar con la subunidad A y otro, un sitio de unión del protón, ¿verdad? Vean ustedes el protón aquí ubicado. La subunidad A tiene 2 residuos de aminoácidos, una arginina y un aspartato. Están unidos entre ellos, cargas positivas y negativas. Aspartato, carga negativa, arginina, carga positiva. Entonces lo que hace el protón, desplaza la unión de la arginina con el aspartato, uniéndose a aspartato. Vean, este es un canal que llega a la mitad del poro. Vean acá, a la mitad. Por eso se le llama semicanal. Entonces, el protón llega al final del semicanal, desplaza la unión de arginina con aspartato y el aspartato, como tal, queda listo para donar ese protón. La arginina, como está acá, ya no tiene unión con aspartato y lo que busca es unirse al aspartato. ¿Dónde lo hace? Con la siguiente subunidad. Al cambiar de posición de su unidad, gira el canal rotatorio, gira para acá y lo que hace es ubicar este otro semicanal donde el residuo de aspartato deposita el protón y sale. Aquí está. Al girar a la siguiente, en la siguiente subunidad, por la arginina que se une con el aspartato, libera el protón. Entonces, eso lo que permite es girar esto, girar el protón para poder pasar, vean, el semicanal, ¿verdad? Volvemos a ver aquí aquí, vean, semicanal entra, llega y es liberado. Lo mismo que está haciendo aquí. Entra, gira, es liberado, ¿verdad? Este proceso se repite. ¿Qué indica eso? Indica que se está fosforilando por cada protón, se está liberando un ATP, ¿verdad? Pero para fosforilarlo se necesita entrar el ADP, fosforilar el ATP y el ADP liberándolo utilizando 3 protones. Aquí está. Vean, entonces la ATP sintasa lo que hace es fosforilar, que les había mencionado, fosforilar el ADP a ATP. Entonces, ya vimos que se necesitan protones, 3 protones, para que se esté fosforilando y liberando el ATP. Sin embargo, para mantener la velocidad, el ATP tiene que salir porque la mitocondria no lo necesita. Ahí se genera a través de un cotransporte paralelo realizado por una traslocasa, que es la adenín-nucleótido traslocasa, saca ATP y mete ADP. Mantiene las cargas, que también es facilitado por el transporte de fosfato inorgánico a través de la fosfato traslocasa. En este caso, fíjense, el fosfato es trasladado a través de un simporte, o sea, hacia la misma dirección de grupo fosfato. Es decir,
que para la fosforilación del ATP, acá se necesitan tres protones y este otro para la entrada de fosfato son 4 protones, ¿verdad? Entonces, se está fosforilando el ADP a ATP. Ya tenemos el ATP listo, generado por la ATP sintasa. Entonces, vamos a ver cuántos ATP se están generando. A eso se le llama una razón fosfato oxígeno o fosfato electrones, ¿verdad? Por cada oxígeno utilizado. Eso implicará que si cada NADH que se está reoxidando a NAD bombea 10 protones, ¿verdad? Que le hemos visto, hemos ido sacando, ¿verdad? Y por cada ATP que se está generando, por cada subunidad beta, se utilizan 3 ATP para fosforilar el ADP y 1 para el transporte de fosfato. Al final serían 4 protones. Entonces, 4 entre 10 a 2.5. 10 entre 4 a 2.5. O sea que para la síntesis de ATP se necesitan 10 protones y por cada NADH se va a generar 2.5 ATP. Ok. Por el FADH2. Como el FADH2 no bombea protones a nivel del complejo 1, sino que a nivel del complejo 3 y del complejo 4. Y el complejo 3 bombea 4 y el complejo número 4 bombea 2, son 6 protones. Y se necesitan 4 por cada ATP. Eso significa que por cada FADH2 que es reoxidado a FAD, se están generando 1.5 protones, ATP. Pero si ustedes lo ven aquí NADH son 2 electrones, ¿verdad? Que está reduciendo a media de oxígeno. Eso implicará que se necesitan 2 NADH para reducir una molécula de oxígeno. Eso implicará que 2.5 por 2 son 5 ATP y 1.5 por 2 son 3 ATP. Esa es la razón para el oxígeno molecular. Eso, permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Eso implicará que tenemos que tener en consideración esta razón de 2.5 para el NADH y 1.5 para la FADH2 para sacar la oxidación completa de una molécula de glucosa. Recordando que la glucólisis está generando 2 NADH, ¿verdad? 2 genera por cada gliceraldehído 3, por el gliceraldehído 3-fosfato que se generan al romper la fosfofructo, la molécula de fructosa 1,6 bifosfato por la fosfofructosinasa 1, que es fosforilado y luego se rompe, forma, dependiendo de cuál lanzadera sea, se forma, si es por la lanzadera del glicerol 3-fosfato, 3 ATP o 5 ATP, dependiendo, ¿verdad?, de cuál sea. Más 2 ATP que es generado por las fosforilaciones a nivel de sustrato, en la vía glucolítica, más la oxidación del piruvato genera 2 NADH, o sea que son por fuerza 5 ATP, 2.5 por cada uno de ellos. Y en la oxidación de cada acetilcoenzimo A se generan 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Pero como son 2 acetilcoenzimo A que entran por molécula de glucosa, entonces estamos hablando de 6, 2 y 2 ATP. En total, 6 por 2.5, 15. 2 por 1.5, 3 y 2 ATP generados a través de GTP, que son energéticamente similares, serían en total, si la molécula de glucosa es oxidada completamente a CO2 y agua a través de la lanzadera del glicerol 3-fosfato, se generan 30 ATP. Y si son oxidadas completamente a través de la lanzadera del malato aspartato, serían 32 ATP.
Esa es la ganancia neta de energía de la oxidación de cada molécula de glucosa, la cual es oxidada por ambas vías de bombeo de protones. Hay varios agentes que interfieren con el bloqueo y precisamente el que ustedes vieron estaba a este nivel, a la inhibición del bombeo. Vamos a ver, el cianuro, aquí está. Primero, inhibición de la transferencia electrónica, ¿verdad? Hay otros, algunos ya los he visto, ustedes van a ir leyendo precisamente ahí en su libro. ¿Cómo está? Me voy a ubicar precisamente en el proceso de desacoplamiento, en la cual tiene que ver a través de la síntesis de una proteína que se llama inhibición desacoplador de la fosforilación oxidativa y de la cadena transportadora de electrones realizada por la termogenina, que es inducida a su síntesis por las hormonas tiroideas. En este caso, lo que se hace es la generación de un poro, ¿verdad?, que disipa la diferencia de potencial electroquímico entre el espacio intermembranal y la matriz mitocondrial. ¿Cómo se regula esto? La síntesis de ATP. Uno es a través de las concentraciones de ADP. Las concentraciones de ADP son esenciales para que la velocidad de síntesis de ATP sea pues rápida, pero como una célula normal tiene más ATP que ADP, entonces se necesita estar regulando esa síntesis, ¿verdad? Que va a estar determinada por las concentraciones, la relación o la razón ATP, ADP, fosfato inorgánico, que es normal a 7. ¿Verdad? Entonces, para mantener ese valor, se necesita de una proteína inhibitoria que se ubica directamente acá entre las subunidades beta y por lo tanto no permite el cambio rotacional en cada una de las subunidades y pues no hay síntesis de ATP. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. O sea, y si está a un nivel muy bajo. La otra es a través, si hay una gran cantidad de protones en el lado del espacio intermembranal, entonces lo que va a pasar acá es que la termogenina va a ser inducida, su traducción y su posición directamente adyacente a la ATP sintasa. La ATP sintasa como tal, pues que va a generar un poro, entonces todo el potencial eléctrico y químico que va a estar generado por el paso de electrones acá en la cadena y esta diferencia de potencial va a servir que estos protones pasen por la termogenina y unos pocos protones pasan por el poro de la subunidad de F-O. El paso de estos protones entonces va a disipar esa diferencia de potencial y entonces se va a utilizar para la generación de calor, ¿verdad? Entonces, el bombeo de protones pues no va a servir para la síntesis de ATP, sino que para la generación de calor. Lo mismo pasa precisamente con esto, ¿verdad? Es prácticamente igual lo que aparece acá. Eso es importante a través de proteínas específicas en el tejido marrón, que es el BAT, ¿verdad? Ustedes lo van a ver un poco más detenidamente en su libro. ¿Cómo van a funcionar la regulación? Bueno, la regulación se da, si ustedes lo vieron, a través de fosfato inorgánico, ¿verdad? Y el AMP y el ADP, que son tres de los componentes que le inducen a la célula que hay necesidades de energía. Si hay ADP, principalmente AMP es un activador de la vía. Sin embargo, cuando hay gran cantidad de ATP o de citrato, que es el primer intermediario del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pues entonces va a estar inhibido, ¿verdad? Y NADH por igual. Entonces, ustedes tienen que ver cuáles son las enzimas clave de las vías para su regulación alostérica, ¿verdad? Directamente o a nivel de una regulación feedback a través de su producto, ¿verdad? Vean, la inhibición de oxaloacetato sobre la citrato sintasa, pues va a ser, dependiendo, si no hay oxaloacetato, pues entonces la velocidad se va a enlentecer. Por eso se necesita
que se esté completamente regulado, ¿verdad? Al igual acá, las concentraciones de ADP en general van a inducir a la activación de la cadena transportadora de electrones. El rol del citocromo C en el proceso apoptótico, que es un mecanismo altamente regulado por la mitocondria, que es inducido por varios procesos, ¿verdad? En el cual tienen que ver los radicales libres de oxígeno, daños en el DNA inducidos por radiación o por otro tipo de componentes o por alteración de ciertos genes que van a llegar con información determinada. Lo que va a inducir es que, si ustedes pueden ver acá, la membrana mitocondrial externa tiene a BAC. BAC es un canal aniónico de voltaje que no es tan grande para permitir la salida de citocromo C, pero estas señales inducen una permeabilidad de la membrana mitocondrial interna, lo que induce la salida de citocromo C al citosol. Eso es una señal ya de muerte, ¿verdad? Eso es una señal de muerte que induce que el citocromo C se une a una proteína preapoptótica que se llama APAF1. El APAF1 unido a el citocromo C se activa, vean, está en una forma inhibitoria, inhibida, dado que sus componentes se encuentran unidos entre sí, pero al unir con citocromo C se activan, se alargan, reclutando más moléculas de APAF1 y formando lo que se le llama apoptosoma. El apoptosoma induce a que se estén activando simógenos, proteínas simógenos de proteasas, al igual que funciona la tripsina, al igual que funciona todas las enzimas que vieron como simógenos anteriormente en su clase de enzimas. En este caso, el apoptosoma lo que hace es inducir un simógeno que se llama procaspasa 9, que lo que hace es activarse a través de su unión de monómeros, y esta activación de la procaspasa 9 a caspasa 9 activa a los simógenos que se encuentran activos, las verdaderas enzimas ejecutoras de la apoptosis, que es la procaspasa 3 y la procaspasa 7, se activan a caspasa 3 y caspasa 7. De estas dos, la más activa es la caspasa 3. Es el verdugo, ¿verdad? Verdugo celular que induce pues el rompimiento de todas las proteínas intracelulares y pues la muerte celular. Lo positivo de todo esto que es una muerte controlada, en la cual pues va a permitir de que la mitocondria pues se va a destruir y que se va a engolfar los restos celulares para formar los restos celulares, y que pues eso no induzca daño, ¿verdad? A los células vecinas. Fíjense que denme un segundito, solo voy a ir, descansen ustedes un momentito, un minutito o menos, porque están tocando el timbre. Permítanme, por favor. Bueno, sigamos. Aquí vemos la parte del cromosoma mitocondrial. Vean ustedes acá las distintas posiciones que hay dentro del cromosoma, de las secuencias que están codificando las subunidades de los complejos 1, 3 y 4, N1, ND2, y aquí hay otras subunidades que están parte de la ATPasa o de la citocromoxidasa, y alteraciones en cada una de ellas pues va a conllevar distintos tipos de problemas, ¿verdad? Por ejemplo, LON, NERF,
melas también van a estar alteradas y pues va a inducir a que se estén dando estas enfermedades raras, ¿verdad? Entonces, yo les había mencionado en la clase anterior cuántas proteínas eran codificadas por el cromosoma mitocondrial, y de las 40, solo un ejemplo, sí, ustedes lo pueden valorar más adelante, de las 45 subunidades que tiene la NADH deshidrogenasa, 7 subunidades son codificadas por el DNA mitocondrial. El resto son proteínas que son importadas desde el núcleo hacia la mitocondria para conformar el complejo NADH deshidrogenasa. Entonces, ahí viene la simbiosis. Tú me das, yo te doy. La célula le da proteínas y la mitocondria responde generando ATP. Y hay varios órganos que son afectados. Faltan 2 diapositivas nada más, rápido, porque lo tienen ahí en su libro bien detallado. Patologías que están relacionadas con alteración de la mitocondria, ¿verdad? A nivel del DNA mitocondrial. Principalmente son 3 alteraciones que se dan. Una es a nivel de el ictus, es un accidente cerebrovascular o derrame cerebral, ¿verdad? Ese es un ictus, este es un nombre que se le da en España al derrame cerebral. También se ha visto, de hecho, en Long, hay una miopatía en la cual da ceguera, que puede ser completa o parcial, dependiendo cómo está. Hay otra parte específica que es una debilidad muscular por la deficiencia en la síntesis de ATP, y puede haber incluso diabetes generado y por daño hepático, ¿verdad? Entonces hay una serie de daños que pueden darse acá y generalmente que están relacionados con la síntesis de ATP o la alteración en en alguno de los complejos. Generalmente es a nivel del complejo número 1. Y aquí tenemos parte de ellos, ¿verdad? El MERF, que significa epilepsia mioclónica y enfermedad de las fibras rojas rotas. Ustedes lo van a ver, e incluso el caso clínico está relacionado con MELAS. MELAS significa miopatía mitocondrial, encefalomiopatía, acidosis láctica y episodios semejantes al derrame cerebral, al ictus, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver precisamente con alteraciones ya sea en algunas de las unidades de las proteínas o que están relacionadas con los RNA transportadores que llevan aminoácidos específicos y por lo tanto pues están alterados por la secuencia de las proteínas y no funcionan de forma correcta, ¿verdad? Ustedes pueden verla más adelante, como se va a subir la presentación, pues pueden buscar ahí cada una de ellas. O ver, por ejemplo, en los nombres y se buscan en internet, eso está disponible. Si necesitan algún artículo, pues yo también se los puedo dar, no hay ningún inconveniente. Aquí está también parte de las alteraciones que se dan a nivel del complejo 1, a nivel del complejo número 3, alteraciones en el citocromo B. ¿Cuáles son las alteraciones que se dan más que todo? Long y melas en el complejo 1. La cardiomiopatía puede darse a través de alteraciones en el complejo 3 o encefalomiopatía que puede darse a nivel del complejo 4, ¿verdad? Son grandes tipos de estructuras que están alteradas y que pueden conllevar, por ejemplo, a mal funcionamiento en la síntesis de ATP, y esto pues va a estar dado por la aparición de estas enfermedades raras, catalogadas como raras. Dentro de esas vamos a ver 2, Long, por ejemplo, Long, rapidito, acá. Long es neuropatía óptica hereditaria de Leber, eso significa Long. O sea, neuropatía, vean, estamos hablando ya
del tejido cerebral está alterado, y en este caso está alterado a nivel de el óptico, el nervio óptico está alterado por el flujo, no se va a ver. Vean cómo ven las personas con LUM, como ven, hay una pérdida de la visión, ya sea de forma parcial o lateral, y está causado por una alteración a nivel de la proteína número 4 del NADH deshidrogenasa, que hay un cambio de una arginina por una histidina en la posición 340, ¿verdad? Que de la secuencia del gen que codifica para la subunidad 4 de la NADH deshidrogenasa, ¿verdad? ¿Cómo se puede determinar? A través de que se pueden ver fibras rotas, tan defectuosas, ¿verdad? No hay una transferencia de electrones adecuada y pueden haber otras modificaciones, ¿verdad? Del complejo 1, guanina por adenina, que es una transición en el nucleótido 3460 de la secuencia del gen que codifica para subunidades del complejo número 1. Con respecto a MERF, que es la epilepsia mioclónica y de las fibras rojas rotas, se pueden encontrar, esta es causada más que todo por, al igual que MELAS, por alteración en un tRNA transportador. En este caso, para MERF sería lisina y en el caso de MELAS salía para leucina. Aunque acá lo más importante de todo son las alteraciones donde están, ¿verdad? Generalmente se da en sitios específicos, lo que causa la gran porcentaje de presencia de MERF, ¿verdad? En este caso, la transición de adenina, guanina en el nucleótido 8344 ocasiona el 80% de los casos. Y la tétrada específica que hay en MERF, o sea, los 4 signos característicos que hay son mioclonías. Mioclonías son convulsiones específicas de los músculos inferiores. Epilepsia, generalmente todo está relacionado precisamente con desórdenes neurodegenerativos. Ataxia, que es el movimiento erróneo que pueda tener la persona. Y por supuesto, ¿verdad? Algunas fibras, no todo, no en un porcentaje de un 40% van a encontrarse fibras musculares, que eso se puede ver a través de biopsia, ¿verdad? Otras, demencia y estatura corta son dos aspectos trascendentales. Como estamos hablando de desórdenes neurodegenerativos, pues entonces ahí se va a ver. Y por supuesto, no en todos, pero sí en la gran mayoría de estos desórdenes que están asociados al cromosoma mitocondrial, pues va a haber intolerancia al ejercicio, ¿verdad? Ese es parte de ellos. No vamos a ver MELAS porque MELAS se va a ver como caso clínico directamente en la discusión de grupo, más detenidamente. Bien, con esto hemos llegado al final. Si hay alguna duda, que me puedan decir para aclararlas. Si no, pues terminamos acá. ¿Dudas? ¿Puede poner la última diapo antes de esa que dice fin? Esa. Sí. Ajá. Sí, es que les estaba tomando captura. Gracias. Vaya. De todos modos les va a subir esto en esto, ¿verdad? Vaya. Otra persona, alguien más, si no, pues nos quedamos hasta acá porque ya es tardísimo. Vaya, espero que haya sido de su agrado. Cuídense mucho y vayan a clase si tienen unos minutitos para entrar a clase. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, doctor. A la orden. Gracias. Cuídense. Hasta pronto. Gracias, doctor. Feliz día. Igualmente, Muchas gracias, pásenla muy doctor. bien. A la orden. Cuídense mucho. Bueno, Andrea, gracias. Cuídense. Buen día, pásenla bien. Catherine, Andrea. Dime, Sofía, habla. Bueno, vamos a detener la grabación. Cuídense mucho. Buen día. Hasta pronto.